Bienvenidos a Dredge, potencialmente el GOTY de 2023. ¿Por qué? Os preguntaréis algunos. ¿Por qué? Porque me gusta mucho lo que plantea, me gusta mucho. Pesca, Lovecraft, si es que necesito poco más. Si tuviera combate por turnos, igual hasta me lo tatúo. Hoy es el último directo previo a mi paternidad, día 11. Bueno, pues mi mujer acaba de romper aguas. ¿Qué os parece la jugada? ¿Lo veis? ¿Os ha quedado guapo el directo? El juego está guapísimo. No hay que salir corriendo, esto es una película de Hollywood. La vida no funciona así. Dadme unos segundos. Ahora vengo. Un momento. Posiblemente hayamos hecho historia en Twitch. Posiblemente esto no haya pasado nunca. Pues yo no os digo que no sea un buen momento para suscribiros a Random Topic. Vuestro canal de confianza de MMOs. Es el mejor momento que lo podéis hacer. Y hay que dar la vuelta a la isla e intentar buscar restos de barco. Creo que no sean tiburones. Son tiburones. Bueno, al menos sabemos que nos caen dos. Y total, ya es tarde. Viene Tulu a por nosotros. Y por cierto, cuando sigamos jugando... Porque ahora lo que hemos hecho son los primeros pasos del juego. El tema de pagar la deuda, digamos, conocer el sitio. El tema del mapa. ¿Veis? Que nosotros tenemos esta zona de aquí. Que estas zonas son las islas pequeñitas. O sea, la vértebra menor y la vértebra mayor, que son los dos pueblos iniciales. Isla Roca Negra, que es donde hemos conocido al psicópata, que quiere que le entreguemos unos objetos que están en las profundidades del mar, porque hay gente que ha muerto con ellos puestos. Y después Punta Cerada, que es el sitio donde hemos dejado a una chica que se quería ir de vértebra mayor porque dicen que allí no estaban bien de la cabeza. Y eso solo en la cercanía. Tenemos Cuenca Estelar, Acantilado del Vendaval, Espinazo del Diablo y Manglar Siniestro. Que así el que puso los nombres tampoco, digamos, que auguraba un buen rollo, ¿no? En el lugar no fue Cala Bienvenida, ¿no? Playa Mágica, ni la Costa de la Alegría. O sea, no. Ya los nombres ya, a ver, llamaban la atención de Tulu un poco. Tiene pinta de que también vamos a poder abrir cosas de... Porque esto está como cerrado. Una pila de escombros sueltos, hacen falta explosivos fuertes para despejarlos. O sea, también podemos usar explosivos para abrir vías. Mira, nos quitan trozos. Cuando nos hacemos daño, nos quitan trozos de inventario. Ah, eso sí lo quiero. Esto sí. Vale, dragar. Vale, tablón. Otro tablón. Otro tablón. Bueno, está claro que había madera aquí. Nunca he estado de noche, tan de noche en alta mar. No sé qué va a pasar, la verdad. Estoy lejos de narices y me voy súper lento, ¿eh? Oh, oh. Vale. De momento no pide bien lo que tenemos. Vamos a ir un momento a la isla de Roca Negra a ver si el colgante le vale. Y si no, seguimos con la exploración de reliquias más que de pescados. No. Se ha roto un motor, ¿no? Vale, no hagáis el cafre, ¿vale? En el juego porque os puede joder un motor. Además, depende de dónde te des. Pensaba que daba igual, que no había... Que da igual por donde te impactaras, que hacía una cosa a otra. Pero no, parece que es importante donde te des para romperte una cosa a otra. Si te das en un lateral, rompes espacios de ese lateral. Es un poco... Había un juego de naves espacial que construías tú las naves y que dependiendo por donde te rompían, ibas perdiendo por ahí zonas. Gente, mira, sale hoy el Dredge, miradlo. El precio es de estos juegos baratitos, de estos juegos que tienen chicha, que son divertidos, que son tranquilos. Pero es que me mola un montón. Y lo que queda por descubrir del juego. Vale. Claro, puedo más o menos regular. No me da. Solo se calientan los motores. En principio no me da ningún tipo de historia. Te tienes junto a un barco anclado. Hay señales de vida a bordo, pero no aparece nadie a saludarte. ¡Ah, del barco! Vale, brío.
Esta señora no tiene nada mejor que hacer que estar hostigándome cada vez que llego al muelle. Señora, suélteme el brazo. Tengo que reconocer que hay mucha tensión. Claro, porque ahora solo podemos estar de día. En el momento en el que podamos acercarnos... podemos estar por la noche, ¿no? Pero es peligroso. Pero en el momento en el que podamos ir por la noche, porque hay peces que solo están por la noche, veremos a ver si... cómo gestionamos el tiempo, porque eso va a ser también de vigilarlo. Buscando puntos de luz, administrando la locura... Bueno. Tendrá su tela. Vale. Atún de aleta negra. No había cogido ninguno de estos, Quizás es por la ola. Ya sé que es tarde, ¡Ah! ¡Corre! No había ningún barco. Eso era, vamos, eso lo creo yo. Vale, pues hay que estar atento a los templos y a los señores extraños y a toda esta gente porque te dan objetos y habilidades muy interesantes. Me despisté. Ese barco no existe, ese barco no existe. Uy, 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 qué mal pinta esto. A mimir. Qué agobio me ha entrado de repente. A ver, realmente es un juego apacible, pero cuando te quiere meter en tensión te apuñala, Es que duran muy poco los días, Me estoy agobiando un poco porque me alejo demasiado. Creo que hay zonas de dragaje más cercanas y me estoy alejando pensando que igual puedo llegar. Aquí parece un templo, ¿no? Uy, 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 las piedras. Uy, uy, el barco. No es un barco, Agobia, Pronto habrá un pequeño titán por aquí para formar parte de la familia. Así que, nada, un abrazo muy fuerte y nos vemos en unos días. Os seguimos diciendo cosas, si no yo lo dirá Geek, no os preocupéis. Y lo dicho, muchas gracias a todos. Hasta aquí. Eso sí, guardar, que después quiero aprovechar la partida.